nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video bastante diferente, diría yo, y es que este video tiene que ver con Uruguay. Una persona, no recuerdo en qué video, ni si fue por acá o por Instagram, que me escribió, me dijo: estaría bueno que muestres algo más de tu país. Yo dije, es cierto, ¿por qué no? Y aparte me encantaría que ustedes también conozcan, así que por eso se me ocurrió hacer esta idea medio sketch, algo cómico, de 10 cosas típicas uruguayas. Así que sin más para hablar, comencemos. Una cosa muy típica uruguaya es utilizar un vaso requesón. Esto en realidad no tiene mucha explicación. Simplemente tomamos un frasco que era de queso y lo usamos como vaso. Véanlo ustedes mismos. Oye, tú eres muy bonito, pero siento que tú no tienes lo que yo necesito. Pero tú eres el indicado. Una cosa, la segunda cosa típica, pero tipiquísima uruguaya, y a mí hasta hoy en día me enfada, es la siguiente. Todos en algún momento del día tenemos pues antojos. Antojos, queremos comer algo y no sabemos qué. Y usualmente siempre tenemos antojos de cosas dulces. Y entonces es ahí cuando pasa exactamente esto. Uf, por Dios, qué hambre tengo. Uy, qué delicia. Ay, mamá. Yo hasta hoy en día me sigo preguntando de por qué lo hacemos y por qué las mamás lo hacen. ¿Saben por qué digo por qué lo hacemos? Porque hasta hoy en día yo lo hago. De hecho, esas lentejas guardadas en ese tupper eran mías. Pero usualmente en un tupper de esos podés encontrar lo que sea: tuco, guiso, arroz, fideos, lo que sea, verduras, lo que sea realmente. Y se me hace muy decepcionante porque cuando uno va muy ilusionado a la heladera a buscar algo delicioso, te encontrás con eso. Y no es que las verduras no sean deliciosas, son deliciosas. Comen verdura y están muy cargadas en vitamina. Pero realmente sigue siendo decepcionante. ¿Y saben qué? Yo voy a cobrar venganza de esto en el futuro. Yo, si algún día tengo hijos, porque no quiero hijos, voy a hacer exactamente lo mismo. La tercera cosa, y esto yo creo que no sé si es solamente uruguayo, pero yo tenía que destacarlo acá, y yo creo que la mayoría de los latinos lo vivimos, y es que cuando a veces se nos pinta el alma cocinera y decidimos hacer algo rico en el horno, cocinar una torta, unas galletitas, un pan, lo que vengan, unas pizzas, pues perdemos más tiempo desalojando lo que hay dentro del horno que haciendo lo que queremos hacer. Y si no me explico, véanlo por ustedes mismos. Otra cosa, acá no quiero culpar solamente a las mamás de esto, porque yo también lo hago. A ver, yo también ayudo en mi casa a limpiar, y a veces cuando no sé dónde va, en realidad hay lugar, pero no sé por qué las guardo ahí ahora que lo entiendo. O sea, iba a decir, no hay lugar, pero en realidad ahora que me doy cuenta, tengo mucho lugar para guardar esas cosas, y simplemente las guardo ahí. No sé, creo que es bien latino y también bien uruguayo, no sé. Vieron que las cocinas, ahora que lo pienso bien, tienen bastantes usos, también sirven como armario. Podríamos cobrarle el alquiler a algún vecino que no tenga para guardar las ollas en su casa. Esta, pero es sí bien
típica uruguaya y no hay duda alguna. Yo sé que hay mucha gente que también, no digo que no sea típica argentina o típica brasilera o típica de otro lado, pero esta es realmente uruguaya, o nos destaca mucho, diría yo, no nos marca mucho, y es que siempre dejamos todo para último momento. Y yo pues podría haber puesto de ejemplo la Navidad, pero en realidad puse de ejemplo esto. Tú sabes que yo siento que de algo me estoy olvidando, pero no sé qué es. ¡Ya sé! No entiendo por qué lo hacemos. Si se nos da una fecha, siempre para todo hay una fecha límite, o para casi todo hay una fecha límite, y sabemos que tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos en el momento? Es algo que me recontra quema y no entiendo por qué. Pero bueno, creo que está en nuestra sangre, es inevitable. Así que, ok, la siguiente es pues esta. ¿Vieron cuando van a cocinar algo y siempre en la sartén, es decir, el sartén, pero seguro me terminaban corrigiendo, en la sartén queda algo, aceite, lo que sea, y para guardarlo dentro del horno hay que lavarlo, obviamente hay que lavarlo, porque si no el aceite se puede escurrir por cualquier lado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen las mamás? ¿Qué hacemos nosotros también? Porque ahora me estoy dando cuenta que todo lo que hacen las mamás, ya no las pegaron, gente, no las pegaron los hijos, estamos haciendo lo mismo que las mamás. ¿Y saben qué es esta cosa? Lo que van a ver ahora. ¡Uy! Esta niña no se da cuenta que el aceite está muy caro como para dejarlo siempre en la sartén. Yo la voy a guardar. Mañana te utilizaremos de nuevo. Yo les voy a contar una anécdota. No hagan lo mismo que yo. Una vez no esperé a que el aceite se enfriara un poco y le eché directamente así en la taza. Cuando al ratito fui, la taza estaba partida en 4 pedazos y el aceite todo desparramado en la mesada de mi cocina y en el suelo. Fue terrible. No fue terrible porque se haya partido, fue terrible porque tuve que limpiarlo y tardé horas limpiando esa porquería. Esta la hice el otro día, pero bueno. Una de las cosas que destaca Uruguay, creo que en toda América, es que es carísimo. Realmente no mentimos cuando decimos que Uruguay es carísimo. Es realmente caro. Muy caro. Pasa lo siguiente. A veces vas a comprar algo y nosotros solemos decir algo como esto. Oye, una pregunta. ¿Cuánto te estaría costando ese perfume que tienes ahí, ese moradito, creo que de lavanda? Pues mira, déjame un poquito que te cuento su historia. Estas aguas de lavanda que tú ves aquí en este frasco fueron extraídas de la lavanda, unas plantitas de lavandas egipcias. Es decir, es top. Y por lo que yo veo y mi nariz huele, esto va perfecto con tu personalidad. Es por eso que su precio es un poquito elevado, pero estoy segura que está dentro de tu presupuesto. Estoy segurísima. ¿Sabes cuánto cuesta? Nada más ni nada menos que 20.000 pesitos. ¿Lo llevas? Yo pues entonces, mira, ¿te parece si a la tarde paso? ¿Te queda genial? Buenísimo. Bye. Obviamente ese ahora vuelvo, en la tarde vuelvo, o guardámelo, reservámelo que en un momento vuelvo, significa no voy a volver más, me estás robando. Realmente yo a veces digo que para comprar algo en Uruguay hay que vender un ojo de la cara o un riñón. Como saben, en Uruguay es muy típico, muy típico la torta frita, y especialmente cuando hay lluvia. Y últimamente no llueve nada, o te llueve en 5 minutos y para, y últimamente el clima de Uruguay está muy loco. Y a veces, cuando tenemos mucho antojo de tortas fritas, realmente lo esencial o lo especial sería que del cielo caigan soretes de punta, pingüinos, agua básicamente. Y somos algo... Mamá, el pronóstico dice que probablemente en 4 días haya una tormenta o una probable tormenta. Así que, ¿sabes qué? Hoy cuando te vayas al súper, agregar en la lista grasa, harina, aceite, levadura, todo lo que lleva una torta frita. Sí. Una frase muy típica uruguaya que creo que no la agregué en el video de cosas típicas de frases uruguayas o uruguayescas, se los voy a dejar por acá, es decir Uruguay nomás. Creo que esta frase no tiene algo en especial en sí. Yo siento que lo decimos más como para cuando armamos cagada, realmente. Para como festejar Uruguay nomás, como diciendo, y sí, siempre hacemos lo mismo. Yo le tomo ese significado, no sé si sea ese, si ustedes son uruguayos y lo toman de otra manera, díganmelo ahí abajo y lo voy a estar leyendo y podremos estar corrigiendo porque seguramente yo esté en lo incorrecto, pero yo lo tomo algo así. Un ejemplo de esto se los voy a dejar acá.
Familia, les tengo noticias. Acaban de llegar 1500 vacunas para el departamento. ¿1500? Con 1500 vacunas no hacemos nada. Y sí, Uruguay nomás. Y por último, realmente último, y esto no me lo pueden negar, es que somos muy de criticar nuestro país, de criticarlo muchísimo, pero no dejamos que el otro lo haga. De hecho, cuando el otro lo hace, reaccionamos no tan bien, de hecho. Tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta, en Uruguay no hay nada, no se puede estudiar esto porque si no, no tenés futuro. Si haces esto, está mal. Como que siempre tenés que estar haciendo lo mismo, o estudias medicina, o estudias profesorado. La verdad es que siento que no nos dan las oportunidades de ser libres, de elegir lo que queremos. Como que tenemos, bueno, mira, tenés de esto a esto. Conformate con lo que hay. Si no me gusta a mí, ¿qué? ¿Qué hago con eso? Ajá, tú sabes que a mí me contaron que sí, que es cierto que en Uruguay no hay oportunidades de nada, que últimamente no se abren las puertas para que la gente pueda estudiar lo que quiera, como que tienen ese límite, bueno, mirá, hace esto o hace esto otro, y si no, bueno, andate. Me parece horrible ese país, la verdad lo detesto, no me gusta para nada. ¿Qué dijiste? Repetímelo, que creo que no te escuché bien. ¿Estás diciendo que en Uruguay no hay oportunidades? ¿Estás diciendo que no abrimos las puertas? ¿Qué estás diciendo, atrevido? Si no te gusta, mira, allá salí y andate para cualquier lado. Para cualquier lado, acá la verdad no nos interesa tu opinión. De hecho es algo raro, porque, o sea, yo lo estoy criticando y probablemente el otro me esté diciendo lo mismo que yo le acabo de criticar, pero no permito que salga de su boca porque no es uruguayo. No sé, siento que es algo egoísta también. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Realmente espero que se les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido. Me costaron bastante grabar esas escenas, aunque no hayan salido muy perfectamente. Así que bueno, si esperan o quieren algún otro video de Uruguay, que tengo otro preparado, pero si quieren de algún otro tipo de cosa, me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios o me pueden escribir por Instagram, que siempre ahí abajo en la cajita de información dejo el link de mi Instagram y me pueden escribir por allí. Y obviamente no olviden de suscribirse, y abajo en un botón que dice suscribirse, para que sigamos creciendo, sigamos siendo una familia bien bonita y preciosa. Así que nos vemos en la próxima. Bye.